Buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando en vivo, ya sea por la página de hojaderuta.world o por Facebook Live. Tengo el gusto de saludarles el día de hoy. Les quiero contar algunas novedades antes de presentar a nuestro invitado. Tenemos un nuevo auspiciante que es Editorial Esqueletra, y Editorial Esqueletra nos está enviando libros de su fondo editorial para sortear a aquellas personas o para obsequiarles a aquellas personas que se comuniquen con nosotros. Hoy tenemos dos libros de cuentos, uno mío, qué vergüenza, uno de Fabián García y otro y un libro, una novela de Ramiro Arias Barriga, que es El gesto del payaso. Entonces, vamos a entregar estos libros por hoy a las 3 primeras personas que comenten el Facebook Live, y después ya nos iremos inventando jueguitos para que nos sigan escuchando. Bueno, y es un nuevo auspiciante, Editorial Esqueletra, y quiero saludar afectuosamente a un invitado de lujo que tenemos hoy, que es Alejandro Moreano. Antes le voy a presentar. Él fue durante mucho tiempo director de la Escuela de Sociología de la Universidad Central. Es un escritor de novelas y de ensayos, un escritor premiado por el Premio de Bienal de Novela en 1990 por su novela El devastado Jardín del Paraíso. Esta bienal fue de Editorial El Conejo, ¿verdad? Claro. Sí, fue organizada por Editorial El Conejo. Finalista del premio Anagrama allá en España de ensayo por El Apocalipsis Perpetuo, que también obtuvo aquí en Quito el premio Isabel Tobar Guarderas del municipio de Quito por ser la mejor investigación o el mejor texto ensayo de ciencias sociales. Es pensador, entre sus inquietudes están la historia, la política cultural, la modernidad, la teología de la liberación, el activismo y, bueno, una serie de inquietudes de las que podemos conversar el día de hoy a propósito de que está bautizando su nuevo libro, cuyo título a mí particularmente me llamó mucho la atención, que es El crimen del tarot. Entonces, como decíamos, es una persona de múltiples inquietudes, quizás uno de los representantes más importantes actualmente del pensamiento nacional, del pensamiento ecuatoriano. Y bienvenido Alejandro, un gusto tenerte aquí. La primera pregunta que te querría hacer a la vez que te saludo es ¿cómo es que todas estas inquietudes tuyas confluyen quizás en la literatura, en la creación de novelas, aparte de tus otros textos o de tus otras investigaciones? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar contigo. Yo te he admirado siempre como escritora, entonces es un lujo estar contigo, ¿no? Bueno, he declarado repetidas veces que esas 3 tendencias que podríamos señalar de mi vida intelectual: por un lado la escritura narrativa, por otro lado el análisis literario y por otro lado el análisis político, académico, qué sé yo. De alguna manera se ha ido integrando, y un poco el elemento dinámico habría sido la literatura, a pesar de que no es la manifestación más dominante de la misma, pero quien lee mis artículos, quien lee mis textos, va a encontrar una creatividad literaria ahí presente, que viene de esa época, porque yo soy lector desde los 4 años que aprendí a leer, y leía así sorpresivamente cosas novedosas. Eso es lo que contaba ahora, que a los 12 años escribí un soneto al opio. Por supuesto no sabía nada era el opio, pero sonaba bonito. Pero había leído a Baudelaire y a Cocteau, entonces me parecía que... Mira tú, esas lecturas ya en la tierna infancia. Después con Pancho Proaño escribimos una revista que salió solo un número, Z, en donde los dos mostrábamos todo nuestro conocimiento del mundo literario de la época. Qué chévere, mira. Y después, claro, confluimos con el grupo Sáncico, que desde la perspectiva editorial que nosotros conocíamos aparecían como los malos de la película, los tirapiedras, yo qué sé.
Y cuando los conocimos nos dimos cuenta que eran de un desarrollo intelectual muy grande, ¿no? Y sobre todo que venían un poco con esa cuestión del parricidio, ¿no? Claro, claro, A claro. irse un poco contra lo que podríamos llamar las vacas sagradas de la literatura, o de esa literatura alambicada, formal, de salón, de cafecito, elegante, de club literario. Claro, claro, Sí. claro. Y es lo que ha ocurrido, y eran de izquierda en lo político y muy vanguardistas en lo literario, que es una de las cosas que usualmente no se contemplan. Hay un imaginario falso de decir que la izquierda es el realismo socialista. No. Nada más falso. O sea, Mariátegui fue el introductor de la vanguardia Claro. en América Latina, ¿no? Y el propio Lenin es una de las cosas que yo siempre cuento. Lenin le invitó a Rusia al otro día de que subió al poder, le invitó a Isadora Duncan a ir Claro. a formar Es que, bueno, para mí el tema con la izquierda es que es un tema de ruptura, ¿no? Por eso a veces es tan sorprendente, por ejemplo, gente que es de izquierda, pero que en temas que se dice de izquierda, pero que en temas de salud sexual y reproductiva es provida, o sea, sería provida si fuera católica, y defiende sobre todo ciertos rasgos del machismo en su vida cotidiana o en su vida familiar, ¿no? Entonces, hay contradicción en eso, porque para mí la izquierda, bueno, es como la zurda, el ser contestatario, ¿no? Ante todo, no solamente ante Claro, y entonces si la izquierda privilegiaba la lucha de los trabajadores en determinada época, en otra época privilegiaba la lucha de las mujeres, ¿no? Claro. Y ahora está la lucha de las mujeres. Hay quien dice que la lucha de las mujeres se ha vuelto tan mundial que está sustituyendo a las centrales, a las internacionales de trabajadores de antes, ¿no? Y también hay un movimiento de mucho rechazo a veces a la lucha feminista, diciendo precisamente que ha tomado la bandera de la izquierda porque la izquierda no logró en política lo que ahora quiere lograr en la cuestión de género, ¿no? Bueno, claro. Pero son teorías, no nos desviemos del tema, pero es muy interesante todo esto. A mí me gusta una frase de una cita de Leonardo Padura en una de sus novelas que dice: ¿qué cosa es un escritor sin sus obsesiones? Yo estaba pensando que de pronto en tus obras, tal vez en El devastado jardín del paraíso y en esta última, El crimen del tarot, pueden hacerse presentes algunas obsesiones tuyas, ¿no? Estaba leyendo en la crítica y en las reseñas que, por ejemplo, mientras El devastado jardín habla de la guerrilla que de alguna forma fracasa, y en esta novela, El crimen del tarot, también hay unas alusiones al activismo político, a la lucha armada. No sé si esa está entre una de tus obsesiones. Claro, es una de mis obsesiones, porque en mi época eso era lo más vital que había, el juego de la vida estaba allí, ¿no? Entonces, el personaje, yo no sé, que hay que aclarar por qué se llama, yo no sé. Yo conocía a una muchacha esmeraldeña que se llamaba, yo no sé, que a mí me quedó loco. Al mismo tiempo conocía a un poeta al cual le di de nombre Sócrates, no sé por qué. Al cual le oí un poema que era una batalla de ajedrez en que la reina negra daba jaque mate al rey blanco, ¿no? Entonces ligué, ¿no? El poeta negro Sócrates vino por acá, conoció a una chica popular de acá y tuvieron una hija y le pusieron, yo no sé de nombre. Tal vez es un nombre, a mí me parece de todas formas, en toda esa lucha que es para poner el nombre a un hijo, ¿no? O sea, claro. Y la pelea, y que no, a mí me gusta eso, yo no sé, es un nombre sincero, por lo menos. Claro. Y a mí me fascina. Entonces, claro, el personaje central de la novela es yo no sé. Y yo no sé se mueve en 3 registros, que es el registro de la política, que tú has señalado, es el registro del teatro, porque era la época del teatro colectivo. Claro. E incluso ella escribe una obra de teatro, que se la describe en la novela, una obra de teatro que es sobre Manuela León y Luisa Michel, porque en 1870 se da la insurrección de Daquilema y Manuela León, y se da a la vez la insurrección de la Comuna de París, donde se distingue
Luisa Michel, ¿no? Entonces la novela juega la obra de teatro de Yo no sé juega con esos dos registros, ¿no? Y el tercer nivel es el del juego amoroso, en que Yo no sé explora las posibilidades amorosas y Sí. qué sé yo, alguien va a decir que es la... que Que es es queer, ¿no? Sí, de pronto, queer. Bueno, antes de continuar vamos a escuchar el primer tema que después nos explicarás por qué lo escogiste. Es un tema de la famosa cantora francesa Edith Piaf y se llama Bajo el cielo de París, Sous le ciel de Paris. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis les gens par milliers. Sous le ciel de Paris jusqu'au soir vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couvre un drame. Oui, mais à Paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons du ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Sous le ciel de Paris coule un fleuve joyeux. Il endort dans la nuit les clochards et les gueux. Sous le ciel de Paris les oiseaux du bon Dieu viennent du monde entier pour bavarder entre eux. Et le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il était pris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait gronder sur son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel. Bueno, ¿qué les pareció esa Edith Piaf? Ahí aquí tocamos toda clase de música porque es la música de nuestro invitado y les recuerdo que estamos en Ruta de Letras por Hoja de Ruta Radio con Alejandro Moreano hablando entre otros temas de su nueva y más reciente novela El crimen del tarot. Y bueno, tú me habías dicho que había que explicar un poquito la presencia de Edith Piaf en este programa y relacionarle un poco con tu texto. Entonces, cuéntanos un poquito Bueno, de qué te va. había dicho eso de que Yo no sé se mueve en esos tres niveles, ¿no? Y entonces, en el nivel amoroso, porque hay otros personajes muy importantes como Johann, que es un escritor alemán,
que estuvo en el París de la Resistencia, Ya. donde aprendió a fabricar explosivos, y Ya. como tenía un título de ingeniería química, que le dieron empleo. Ya. Y la Bueno, única experiencia que tenía era de los explosivos. Bueno, yo creo que esas historias mucho habrán pasado, ¿no? Gente que vino con lo opuesto y como tenía experiencia en algo y aquí Ah. somos muy, venga, nomás, entonces, venga. Ahora, él, como estuvo en la Resistencia, se unió a otra, a Sajía, porque yo tengo una predilección por el mundo árabe y por la cuestión palestina, ¿no? Ha sido Claro. una de mis pasiones. Otra de Entonces tus puse pasiones. ahí a un personaje que estuvo en París, hacía teatro, y se conocieron con Johann y vinieron acá. Ujú. Johann aparece como el autor de la novela, Ya, o sea, es la voz narrativa. es la voz narrativa, Ya, ¿ya? qué chévere. Johann, bueno, el autor de la novela más que Ya, que la voz narrativa. como digamos Cide Hamete Benengeli en tu novela. Ya, de Cide Hamete Benengeli es este personaje que se inventó Cervantes para decir que había escrito el Quijote. Claro, claro. Entonces claro, es tu claro. Cide Hamete Benengeli personal. Entonces, Johann es pensado con la imagen de un escritor alemán que vivió acá, que escribió sobre Icaza y tenía muchas novelas. Ya, No recuerdo su nombre, pero era famoso, andaba por la calle con una imagen de búho con una pipa siempre, Ya. siempre presente, ¿no? Y hay un sobrino de Johann, Regis, franco-alemán, que vive en Alemania y que conoce a Regis en Francia, Ujú. ¿ya? Y entonces vienen juntos, ¿ya? Eso es lo que vincula a Regis con, digamos, yo no sé, con Johann, Con Johann. y con el cual hacen teatro, Ujú. ¿ya? Y con Regis tiene el juego amoroso. Ya, Ahora, ese juego amoroso lo hacen con la piano. con fondo musical, Con de fondo la banda musical. sonora. Mira, porque yo también suelo escribir mis novelas con banda sonora, ¿no? Ay, En la novela capaz no notas, pero yo tengo ahí los cuentos con la banda sonora y hasta me hago así mezclas de músicas y todo para seguir, porque es como el fondo musical mío y que de pronto se proyecta. Hay una frase de Machado muy linda, uno de sus pequeñitos poemas de proverbios y cantares que yo siempre les planteo a mis invitados, a los escritores de ficción cuando vienen, que dice: se miente más de la cuenta por falta de fantasía, también la verdad se inventa. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se relaciona, si se relaciona esta frase con tu novela? porque es una expresión de otro escritor que dice: no hay una sola expresión en mi novela que no sea una experiencia vivida, Ajá, ¿ya? ajá. Pero ninguna es la experiencia completa. Ninguna es real de la realidad concreta, Claro. ¿no? Entonces hay un juego entre la dimensión de la vida y la imaginación, en donde se construye la literatura, ¿no? Claro, hay mucha gente, sobre todo gente, si fuéramos junguianos, que si soy un poco, diríamos, de la tipología sensación, gente práctica, ¿no? Que dice: yo no leo novelas porque las novelas son mentira, porque es perder el tiempo, algo que nunca ha pasado, porque prefiero leer cosas más útiles. ¿Qué les dirías tú a estas personas sobre tus novelas o sobre la novela en general? Que la novela recrea el mundo. Y al recrear el mundo, recrea sus expectativas, sus tensiones, sus fracasos, sus esperanzas, ¿ya? Y finalmente recrea la vitalidad del mundo. Y, Entonces la novela te permite recrear la claro, vitalidad de la experiencia. la experiencia vital, ¿no? La experiencia real, la experiencia vital. Bueno, ya tenemos un primer comentario, entonces creo que ya se va un libro, el libro Mi sombra te ha de hacer falta, de mi autoría, perdón. Marcia Yolanda Guzmán Jaramillo dice: se miente para esconder lo vivido. ¿Será? O tal vez para escondernos de lo vivido, diría yo. También, a veces, ¿no? ¿no? Sí, sería O sea, sí. más real, ¿no? A veces uno escribe una novela para elaborar o reelaborar una realidad como le habría gustado que fuera. ¿Puede ser eso? Bueno, te diría que en esta novela Uh-huh.
yo la desarrollé sobre los tres universos de yo no sé, ¿no? El político, el del teatro y el del juego amoroso. Y descubrí en el curso de la novela que porque escribo yo desde el punto de vista del personaje. Entonces, cuando me tocaba escribir desde el punto de vista de yo no sé, fracasaba. Y de pronto me di cuenta de que esa debería ser la novela. O sea, yo no sé es el enigma. Ya. Son los otros los que escriben sobre yo no sé. Es como... me acuerdo ahora que estábamos hablando de José Ignacio López Vigil. Él tiene esta serie, Un tal Jesús, ¿no? Y bueno, la serie es de más de 120 capítulos, pero cuando ya muere Jesús y resucita, él nunca vuelve a hablar. Y a mí me daba pena porque la voz de ese actor me encantaba. Pero el tema es que nunca vuelve a hablar y todos hablan de que lo han visto, de que ha venido, de no sé qué, por aquí, por allá, pero no le vuelves a escuchar su voz. Me recuerda a esa técnica. Pero yo lo que planteo ahí es que hay tres puntos de vista sobre yo no sé qué es el enigma, ¿ya? Pero ese enigma le sobrepasa. Es decir, la vida de yo no sé resulta tan potente que les sobrepasa a los que han convivido con ella y la mencionan y la recuerdan y hablan sobre ello, ¿no? Y se vuelve tal vez como el eje narrativo más importante, eso lo no dicho, ¿no? Como el secreto, como el enigma, claro, que lo dices tú. Habíamos hablado del nombre de yo no sé, que era el nombre porque nadie sabía qué nombre ponerle. Bueno, le puse al poeta Sócrates por yo solo sé que no sé nada que dice Sócrates. ¿No? Es ese juego de lo no dicho, lo no conocido y esos enigmas en las novelas que a veces se develan y a veces no. Entonces me parece que la tuya es una novela donde hay un cierto tipo de misterio, que se acerca quizás a una especie de suspensos, no sé si me equivoco o si tú lo quieres desarrollar un poquito. En la novela hay un segundo nivel, que es la novela dentro de la novela. O sea, de pronto, digamos, aparece desde el comienzo Lonrod, el personaje de Borges, de la novela La muerte y la brújula, porque Lonrod en La muerte y la brújula, que es un cuento excepcional de Borges, a pesar de que yo a Borges le detesto políticamente, pero su literatura es magnífica. Entonces, Lonrod es un detective y cuando se encuentra con Johan, el autor de la novela, Johan le da la novela menos los últimos capítulos y le dice, investigue por qué desaparece yo no sé. Entonces, la desaparición de yo no sé se vuelve el enigma. Ahora, la tesis en torno a Lonrod es todo, porque Chesterton dice, el criminal es el artista creador, el detective no es más que el crítico. Y además es el que da el motivo para la novela, claro, ¿no? Claro. Es el que crea una situación en donde se va a construir toda, o ya está construida y crea un desenlace que proviene de una situación quizá creada por él mismo o creada por aquellos a quienes ataca o mata, que es lo que hay que investigar. Claro. Entonces, se plantea que así como el detective es un asesino frustrado, el crítico es también no lo queríamos decir. Un novelista fallido. Bueno, este programa, aunque en la radio hay un componente político fuerte, yo digo, en este programa no se habla de política, pero a veces se mandan unas indirectas. Entonces, estamos aquí con la indirecta al crítico. O sea, es como bien interesante, ¿no? Entonces, Lonrod recibe la novela de Johan para investigar por qué desaparece yo no sé, porque la primera parte es la plenitud de yo no sé, la segunda es el derrumbe de todos los mundos vividos por yo no sé hasta que desaparece. Hasta que desaparece. Entonces, para Lonrod, para investigar la desaparición de yo no sé como detective, tiene que ser el crítico de la novela. Claro. Entonces se sitúa afuera, pero de alguna forma está dentro. Claro. Y va pensando la novela. Bueno, a todos nuestros amigos, primero les vamos a decir que
Estamos con Alejandro Moreano y esta novela, El crimen del tarot, a mí me está provocando, todavía no la he leído, pero me está provocando muchas ganas de leerla por unas cuantas cosas que estoy viendo. Pero también les quiero decir a ustedes, amigos, que si comentan, tenemos ya un libro por regalar. Si comentan en la transmisión en vivo de Facebook, pueden tener unos libros de editoriales que letra que tenemos aquí con nosotros. Volviendo al libro, Alejandro, veo que hay primero esto del texto dentro del texto, ¿no? La matrioshka, es decir, Claro. la novela principal, pienso la otra novela dentro de la novela, la misma obra de teatro de yo no sé, que si, yo no sé, vuelvo a decir que si está dentro, si se pone el texto en el... No, pero o se la describe. se la describe, que Se es la casi lo describe, mismo, son ¿no? unas Como- 10 páginas Claro, que describen que describen la novela. Entonces De- hay como describen la obra de teatro. ya, describe la obra de teatro, perdón, sí. Entonces, es como que veo yo ahí este trabajo que es tan lindo de los escritores, como de ir construyendo munditos, de ir creando una realidad o una ficción dentro de otra ficción y de otra ficción, y eso tal vez dentro de una realidad, y es un desafío al lector. Así que a quien le gusta ser desafiado por los textos, pues ya vamos a invitar, porque mañana se está presentando este libro. Y por otro lado, me parece que en tu obra hay una intertextualidad, es decir, la presencia de muchos referentes literarios bastante enriquecedora y que también supongo que enriquece tu novela, ¿no? Claro, sí, es obvio, ¿no? Que hay una, por ejemplo, yo estaba pensando, un referente que está muy presente ahí es Jean Genet, por ejemplo, Jean Genet, sí. que acá hemos visto varias veces Las criadas. Las criadas, ajá. Pero Genet tiene El balcón, una obra de teatro extraordinaria, y Los biombos, que es excepcional, ¿no? Entonces, Genet aparece ahí, y hay un elemento muy interesante, porque Heinrich Böll, que es el más grande escritor que ha habido, se refería a Genet y se refería a otra relación, que es la de el grupo Baader-Meinhof, Ya. el grupo terrorista alemán, que sorprendió a todo el mundo que en Alemania haya un grupo insurgente, ¿no? Pero resulta que Heinrich Böll, que es muy mencionado en la novela, a quien yo admiro muchísimo, estuvo en el Ecuador y tenía parientes en el Ecuador y estuvo en la casa de Pepe Lazo. Entonces ese orgullo. Entonces se menciona a Heinrich Böll, se menciona A Pepe Lazo. a Pepe, se menciona a Jean Genet, se menciona a la compañera de Agustín Cueva que se escribía con Ulrich Meinhof. Ulrich Meinhof. Ay, Entonces, mira. o sea, porque una obra siempre se ha planteado un absurdo, ¿no? El cual que hay novelas nacionalistas y novelas universales. No, tú tienes, por ejemplo, la novela de Clarice Lispector, La pasión según GH, es una sola escena en 300 páginas. Claro. Que ella está en el cuarto con una rata en el pie y es toda la escena. O como La paloma de Patrick Süskind, ¿no? Claro. Que es todo este terror del hombre con la paloma. Ahí Claro. suelta, ¿te Y acuerdas? una chica nueva, Susana Freire, una cuencana, que ha escrito una novela Estás descollando ahí. muy interesante. También el universo de ella es una casa en Cuenca que se derrumba. Claro, es que, mira, yo recuerdo siempre una frase de Raúl Vallejo, ya que estamos citando a gente, ¿no? Que decía, en literatura todo puede suceder, ¿no? No importa tanto el qué, sino el cómo lo planteas, cómo lo escribes, cómo lo desarrollas, cómo te acercas al lector. Y a mí esa me parece la parte divertida, ¿no? A mí me ha pasado con alguna novela y Marcia Yolanda vuelve, pero ya no podemos darle otra vez el libro. Marcia Yolanda dice, lo más local puede ser lo más universal. Claro, ¿no? Claro, porque, por ejemplo, hace un par de semanas estuvo aquí Isabel Ramos con un cuento de Cortázar, en su cuento favorito, y hablábamos de la conducta en los velorios, era el cuento que ella nos leyó, que es el típico velorio en donde es mucho para afuera todo, ¿no? El llanto histérico y demostrar que está sufriendo, ¿no?
y no importa cómo esté por adentro, pero tiene que demostrar que está sufriendo. Decíamos, eso es tan universal, y aunque el cuento es tan local, en la calle tal y tal de Buenos Aires, en el patio con jazmines, y sin embargo lo más universal, lo más local puede ser lo más universal, y más si viene después este enriquecimiento de cómo en este pequeño país muchas veces olvidado ha estado Heinrich Böll, y ha habido una serie de referentes que es importante, porque en última somos especies, somos la misma especie humana, ¿no? Claro. Y estuvo Allen Ginsberg. Claro, también, entonces. Que pasando a tomarse la ayahuasca. Uy, ¿qué te digo si nos... Y William Burroughs. Además, lo que pasa es que, por ejemplo, una vez nos fuimos a La Esperanza, y ahí una señora nos decía que por aquí han venido los de Pink Floyd, pero de incógnitos. Claro, tiene una fama mundial. Pues entonces, claro. El guato es no el que hay. Y son los hongos, ¿no? Entonces es como decir, bueno, a veces también aquí en el Ecuador tenemos como esa especie de conciencia, esa especie de bajita autoestima, de complejo, de decir, no, nadie sabe dónde queda el Ecuador, no somos nada, aquí no hay ningún premio Nobel, así esas cosas que dice la gente. y no es tan así, es decir, somos lo que somos, y el tamaño o la fama es relativa, ¿no? Ahora hay que entender lo que es esa universalización literaria, porque yo tengo mi punto de vista, porque aquí se ha planteado como que hay una oposición entre el nacionalismo y el universalismo, que es absolutamente falso. Claro. Pero ¿con quién te vinculas? O sea, cuando el Papa Juan Pablo II dijo que el mundo se abra a Cuba y que Cuba se abra al mundo. Cuba estaba abierta al mundo, tenía tropas en Angola peleando con Sudáfrica. ¿Cómo es que? Porque piensa que vincularse al mundo es vincularse a las transnacionales, pues no. Sí, y además entrar en el juego capitalista y en el juego de libre mercado, eso es abrirse al mundo. Entonces, la literatura, hay que deberías hacer leer el discurso que ha pronunciado el nuevo premio Nobel. Está circulando mucho en las redes, ¿no? Está que es viral. Es un africano, que es un discurso fabuloso. Vincularse a eso, ¿no? Yo siempre he puesto de ejemplo porque pienso que nosotros un poco nos cometimos un maxidio, digo yo, porque frente al planteamiento del 30, al planteamiento de Icaza, un poco como que negamos nuestra madre india, en condiciones en que la madre, eso lo muestra Julia Kristeva muy bien, la madre es la de las fuerzas preverbales, ¿no? El de la vitalidad creativa es la madre. O sea, la madre primero es de la vitalidad creativa, segundo es lo primero que todo ser humano conoce, ¿no? Claro. Es lo primigenio, es el fuego primigenio, porque el papá llega después y ya vamos a volver sobre eso. Claro, pone el orden según Freud, pero mira tú, ya que estamos del crimen del tarot, en el tarot tú tienes primero el loco, que es como el niño que nace, luego, el loco, que es como el niño que se gesta, el mago, que es el niño que nace, y enseguida del mago están las figuras maternas, papisa y emperatriz, y recién detrás de la emperatriz viene el padre. O sea, la madre es lo primero, y nuestra madre es india, ¿no? La madre patria no es de España, me decían a mí, y yo estoy segura, España es del padre, y es ese padre que viene, viola. Y yo tengo el ejemplo maravilloso de Jean Genet, que hablamos hace un momento, que está en la novela, obviamente, ¿no? Está en la novela, o sea, Genet era francés, claro, abandonado, se crió en un orfelinato, pero se declaró negro y se fue a vivir con los Panteras Negras, y después se fue a vivir a Jordania con los palestinos. Una noche, uno de los chicos palestinos con los que tenía relación fue a hacer un atentado en Israel. Él se quedó en el cuarto del palestino a dormir, y a la 1 de la mañana fue la madre a hacer lo que hacía todas las noches, cambiarle la jarra de agua.
Y entonces ahí él se declara que esa es su madre. Claro. Y escoge a su madre Asume otra palestina. madre, ¿no? Escoge Una otra. madre de la tierra, así como Claro. algo no tan europeo, sino mucho A lo más. claro, lo Ajá, contrario, o sea, lo más bien. contrario. Y ahí tenemos una enorme riqueza en esa relación. Ahora, por ejemplo, que las narradoras negras están Claro, están. en una creatividad extraordinaria, ¿no? Ajá. Bueno, nos va quedando, bueno, unos 15 o 20 minutos, pero antecitos vamos a pasar a nuestra otra canción, que como estamos con Edith Piaf y estamos hablando de escritores franceses, y todo eso, vamos a escuchar una canción que dice algo muy lindo, que es No me arrepiento de nada, Je ne regrette de rien, Edith Piaf. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est payé, balayé, oublié. Je me fous du passé. Avec mes souvenirs, j'ai allumé le feu. Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours. Je repars à zéro. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Car ma vie, car mes joies, aujourd'hui, ça commence avec toi. Bueno, amigos y amigas, estamos otra vez aquí. Julio Recalde nos dice, y así se hace acreedor a un segundo libro, tal vez el libro de Fabián García. Dice, este libro me causa enorme curiosidad. Mira, ¿dónde se lo podrá encontrar? Bueno, ya va, mañana es la presentación, entonces Julio, si nos sigue escuchando, va a saber dónde, y de todas formas le podemos decir ahorita a Alejandro que invite a Julio y a todas las demás personas que nos están siguiendo a la presentación de este libro, ¿no? Si nos quieres, antes que nada, mandarnos la cuña. Encantado, Sí. les invito a todos los que están oyendo. La presentación es mañana en el Centro Benjamín Carrión, no la casa, el Centro Benjamín Carrión, que queda en la 18 de septiembre y Páez, ¿no? Uh-huh. ¿No? Entonces ahí va a ser el lanzamiento a las 7 de la noche. Va a intervenir Julio Ramos, que es un crítico extraordinario, Gabriel Alemán, Alicia Ortega y Natalia Sierra. Ya, mira qué chévere. Entonces, Julio, si usted quiere llegarse hasta el Centro Cultural Benjamín Carrión, si es que está en Quito, puede llegar a la calle, en la esquina de la calle Ulpiano Páez y 18 de septiembre, y a todos nuestros amigos también a las 7 de la noche, y generalmente en los lanzamientos del libro tiene un pequeño descuento, entonces ahí estamos hechos si es que quieren asistir a la presentación del libro de Alejandro Moreano, que a mí también me pica por leer. Ahorita estoy muerta de ganas. Y qué lindo que es cuando nace un libro, ¿no? Todo ese proceso de gestación es muy similar al nacimiento de una persona, ¿no? Esa concepción del libro, esa gestación y estos momentos de alegría.
de nacimiento. Washington y Páez, dice Julio Recalde, sí. Jorge Washington creo que es y Páez. Claro. Sí, no es 18 de septiembre, perdón. No, Es Jorge Washington y Páez. Rectificamos. Ya. En la Jorge Washington y Páez está el Centro Cultural Benjamín Carrió. Ya, lo vamos a repetir al final del programa también. Bueno, mira, yo soy estudiosa del tarot, a mí me aprendí tarot y tengo, bueno, hacemos un método con un amigo, hacemos un método de lectura no adivinatorio, sino evolutivo, terapéutico, como se llame. Y me llamó la atención el título del libro, porque una de mis pasiones es precisamente el tarot y la tarosofía que le llamamos. ¿Cómo así se llama el libro El crimen del tarot? Bueno, el nombre es atractivo. Entonces, sí, es muy atractivo, claro. Entonces, bueno, yo no sé, entre sus diversas virtudes está el que es lectora del tarot. Entonces, una noche que está ahí reunido con Reggie, con otra gente, en una casa en donde en la terraza se veían las estrellas y el mundo, y tenían un telescopio potentísimo. Ella siente algo y lee el tarot y sale. Yo no sé del tarot nada, así es que es un poco utilizado también. Bueno. Entonces yo no sé, describe a los personajes que están con ella, les describe como una figura del tarot y declara que en la unidad de esas figuras sale una tragedia. Yeah. Entonces, Lonjo, el detective que es a la vez crítico de origen borgiano, sabe que ahí está la clave, digamos, para descubrir por qué la desaparición de yo no sé. Entonces busca esas páginas y entonces une las relaciones que hace que yo no sé para explicarse la desaparición, que aparecen dos desapariciones distintas. Ya. No es una sola. O sea, ¿a ti te nació un poco acercarte al tarot por pura intuición o por pura travesura? Bueno, ahí hay una pequeña discusión que yo ahora he tenido entre el tarot y el I Ching. Ya. Porque a mí el I Ching me ha dicho cosas. Sí. Por ejemplo, cuando se cayó el muro de Berlín, me hicieron el I Ching, y como es una estrategia para vivir, lo que me dijeron que es trate de controlar el asunto. Admita que ha sido derrotado. Claro, claro. Y entonces viva con esa derrota, ¿no? A mí me pareció, me ayudó muchísimo esa lectura. Por supuesto, pero mira, porque a mí me pasa una cosa, ¿no? O sea, el tarot, el Ching, que son muy despreciados por la mentalidad racional científica, dicen, no, ¿dónde está lo científico? O por decirte algo, por las religiones es diabólico. Sin embargo, nacen de una sabiduría que yo no creo que se deba despreciar, ¿no? Que es el conocimiento de los ciclos, el conocimiento quizás un poco esotérico de los arquetipos. Yo he escrito con tarot, y a veces digo, no sé qué hacer con este personaje, voy a sacar una carta para ver qué le hago hacer, y me ayuda, porque de alguna forma me devuelve a una lógica narrativa. Hay un libro muy lindo, no sé si lo conozcas, de Ítalo Calvino, que se llama El Castillo de los Destinos Cruzados, y les recomiendo a todos nuestros oyentes y también a Alejandro, si es que no lo conoce, en donde él va sacando cartas de tarot y va armando historias y luego va analizando historias, y yo en ese momento me di cuenta de cómo este tipo de oráculos y arquetipos pueden ayudar también como activadores de la creatividad. Ahora, claro, ahí hay una pequeña discusión que tiene con un amigo, yo no sé, en que el amigo le dice que el I Ching es más estratégico, que el tarot es muy día a día, digamos. Puede ¿no? ser. Entonces, ella le dice que para tiempos efímeros cambiantes como los actuales, el tarot es más rico, ¿no? Y de alguna manera el tarot es un mecanismo para
para hacer una lectura un poco psicoanalítica de ti mismo. Sí, es un... Bueno, Jodorowsky, que a quien unos le aman y otros le odian, dice que es un psicoanálisis de bolsillo y también dice que es una catedral de bolsillo. Se va acercando, aunque se fuese Citar, entonces capaz tenemos más tiempo en los controles, pero se va acercando el final de nuestro programa y yo quisiera, Alejandro, que vuelvas a invitar a todas las personas que nos están escuchando a la presentación de tu libro el día de mañana y también que les digas así desde, no está mal promocionarse desde tu perspectiva, ¿qué ofrece la lectura de esta novela? ¿Qué crees tú que ofrece a quien se acerque al crimen del tarot? ¿Qué le ofrece este libro? Chuta, qué pregunta tan terrible. Bueno, quisiera un poco informar quiénes van a presentar. Ya, claro. Entonces, uno es Julio Ramos, que ha tenido una novela también, yo no había sabido, me acabo de enterar. Un gran escritor, fue el mejor profesor que ha tenido la Andina en toda su vida. ¿Él es de aquí? No, es puertorriqueño. Es puertorriqueño, ya, qué chévere. Vive en Estados Unidos, le acaban de hacer un homenaje en Chile, porque tiene una obra vastísima, ¿no? Para mí es lo impresionante. Gabriela Alemán, que yo diría que es la iniciadora de esta nueva etapa de escritoras, de escritoras mujeres, ¿no? Ahora en el comercio no la mencionan, se olvidaron de ponerla. Menciona a Mónica Ojeda, a Daniela Alcíbar y a Gabriela Ponce, ¿no? Ajá. Y un poco Gabriela es la que inició, es mayor claro, que es un ella, poco pionera, ¿no? Un poco mayor. Bastante, un poco pionera, unos 10 o 20 años. de esta época de esplendor de la literatura femenina, porque es un esplendor de la literatura femenina, cosa que ahora los hombres somos los invisibilizados. Pero tú ya estás visible ahorita. Entonces hay esa literatura, ¿no? Entonces, en un texto que escribí paralelo a esto, y yo me remito a las escritoras palestinas, a las escritoras del Frente Polisario, de las escritoras kurdas, muy rica su escritura. Y ahí recuerdo a Darwich, que es el más grande poeta, uno de los más grandes poetas del siglo XX, que tenían que haberle dado el Nobel, pero Israel se opuso, ¿no? Que frente a Darwich, otro poeta, Yanni Rizzo, describe su poética como lirismo épico. Entonces, yo diría que el crimen del tarot se inscribe dentro de esa poética del lirismo épico, ¿no? Alguien me decía que la obra clásica del lirismo épico sería en el Ecuador la de César Dávila Andrade, el boletín y elegía de y elegía de las mitas, ¿no? Entonces, un poco yo diría que lo importante es recrear el mundo. Y además la vitalidad del mundo, porque hay novelas tremendas. Por ejemplo, Cortázar decía que le dirán lo que le dirán, pero él prefiere Pico y a Dostoyevsky, bueno, exageradito. Dostoyevsky es quizá el más grande escritor de Occidente. Sí. Pero él lo que decía es esa literatura que exalta la vida. ¿Ya? Entonces, que de hecho la literatura del realismo mágico un poco intenta hacer eso, y la de él quiere ser eso, ¿no? Entonces, la literatura te permite exaltar el mundo. Acercarte a la vida, es verdad. Bueno, como les decía, se acerca el final de nuestro programa. Mañana tenemos una cita con Alejandro en el Centro Cultural Benjamín Carrión, Jorge Washington y Páez a las 7 de la noche. Y si quieren el libro, pues ahí lo pueden encontrar. Y así también honramos a nuestro nuevo auspiciante Editorial Esqueletra y vamos a honrar a nuestros otros auspiciantes, gracias a los cuales la radio Hoja de Ruta está presente, ¿no es cierto? Tenemos Hand Septic, este es un antibacterial que
es como un baño seco, así cuando estamos un poco sin tener dónde lavarnos las manos o lo que sea, pues nos sirve bastante. El té de Guanábana Jaica, el café Francesca que nos acabamos de servir, Editorial Esqueletra y el Casal Catalá que nos manda su agenda cultural, ya le dijimos la presentación del libro de Alejandro, y la agenda cultural del Casal Catalá. Esta semana, el día jueves a las 18 horas, tenemos la película ¿Qué tan lejos?, en donde estará Cecilia Vallejo, la actriz, la protagonista, para hacer un foro con las personas que asistan. Entonces pueden ir allá a la calle Luis Cordero y Pinto, donde en la intersección de la calle está el Casal Catalá con su cafetería Racó Gaudí, su restaurante. Y también está una exposición permanente de Antonio Gaudí, por si les interesa, y la exposición de Nelson Román, Azul Román. Ha sido un gusto, Alejandro, tenerte aquí, y ya sabes que, como decían, es la primera vez, pero que no sea la única ni la última. No, pues encantado de conversar contigo. Bueno, y agradezco también a César Armando Bermeo en los controles, y nos estamos mirando dentro de 8 días en Ruta de Letras por hojaderuta.world. Hasta pronto. Ay. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui